Vamos a empezar entonces nuestro tema. Y el tema que vamos a ver en estas sesiones es justamente el reino de Dios. Y bueno, el tema es amplio. Nosotros vamos a ver por lo menos aspectos importantes. No son los únicos. Tampoco agotamos todo lo que podríamos decir del reino de Dios, pero sí vamos a ver algunos aspectos que por lo menos a mí me interesa abordar desde el punto de vista de la historia. Y voy a empezar también a compartir mi diapositiva. Ahí pueden verla, ¿verdad? Yeah. Muy bien. Pues esa es nuestra carátula. Vamos a trabajar esa pregunta que está allí en la carátula. Va a estar presente de alguna manera en todo el curso, porque era una buena noticia que Dios reinara. Y este es nuestro objetivo: comprender cómo surgió la esperanza del reino de Dios dentro de la historia de Israel y por qué en tiempos de Jesús la expectativa de que Dios reinara seguía siendo una de las preguntas más profundas del pueblo judío. Al finalizar la sesión, pretendemos que puedan reconocer que la expresión reino de Dios no nació con Jesús, sino que forma parte de una larga y de verdad larga historia de conflictos, esperanzas, crisis políticas, injusticias sociales y búsqueda de una forma diferente de organizar la vida humana. Entonces, para esta sesión en particular, nos estamos preguntando qué quiso decir Jesús cuando habló del reino de Dios. Y aquí lo que vamos a hacer es una exploración bíblica, histórica, humana, de lo que es el corazón del mensaje de Jesús. Porque eh, eso es lo que Jesús anunciaba, justamente el reino de Dios, y no otra cosa. Todo lo que hacía estaba supeditado a esa idea, y eso nos interesa entenderlo, y este curso está hecho para eso, ¿no? Entonces, esta parte que vamos a ver en esta sesión es una especie de introducción o preámbulo, pero ya más enfocado en el significado. Entonces, una de las cosas que cargamos por razones históricas, teológicas o lo que sea, es que la expresión reino de Dios podemos pensar que se refiere al cielo, idea más bien que surge en la época medieval y en la vida después de la muerte o en una especie de realidad espiritual más allá de este mundo. Pero nosotros vamos a acercarnos a ver qué es lo que entendieron los primeros oyentes de Jesús, tratar de entender eso, porque eso es importante, porque sí tiene que ver lo que dice Jesús con la comprensión de la realidad que se tenía en su momento. Y esa expresión evocaba cosas muy importantes, amplias, concretas, no eran ideas, no era una idea abstracta, no era una doctrina religiosa que se aprendía en las sinagogas, no, era una cosa real que la gente pensaba, era una esperanza y era una esperanza nacida en medio de muchas guerras, en medio de abusos de poder, de corrupción, de desigualdad, de dominación extranjera. No era cualquier cosa la expresión. Cuando Jesús comienza a andar por Galilea y dice que el reino de Dios se ha acercado, eso tuvo que tener un efecto muy particular en las personas. No sonaba
y seguramente no le sonó a una frase piadosa, tendría que haber sonado aproximadamente como una especie de afirmación explosiva, algo así muy contundente que debió haber llamado muchísimo la atención, porque no era cualquier cosa hablar de eso. Entonces, y lo que vamos a tratar de hacer es entender por qué esa expresión y lo ligado a esa expresión tuvo tanta fuerza. Y entonces, para entender eso, tenemos que entender un poco, no vamos a ver todo, toda la historia de Israel, vamos a ver solamente una cierta perspectiva que nos ayude a entender qué es lo que hizo con esa idea del reino de Dios, ¿no? Y hay una pregunta que yo quisiera que la tuviéramos presente también, que tiene que ver justamente con el reino de Dios, que es qué ocurre cuando los seres humanos organizamos la vida según nuestros propios intereses. Nosotros los mexicanos no sabemos bien eso, lo hemos sufrido, lo hemos vivido, lo seguimos viviendo de hecho. Y hay otra que es como que la acompaña, va junto. ¿Cómo sería? Esa también va a estar presente. ¿Cómo sería una sociedad en la que verdaderamente gobernara Dios? O sea, ¿cómo sería en la realidad concreta? No, no estoy hablando de cómo sería vivir en la iglesia o creer, no, no. ¿Cómo sería en la realidad concreta Ciudad Valles, por ejemplo, la Ciudad de México, Guadalajara o todo el país, todo el planeta, en las sociedades de cualquier parte del mundo, si de verdad Dios gobernara? Esa es una pregunta importante. Ok, entonces, pregunta guía para este bloque uno es ¿por qué Israel quiso tener un rey y por qué esa decisión provocó tanta tensión? Uno de los relatos más importantes del Antiguo Testamento, de hecho, el que de alguna manera marca un antes y un después en cuanto al reino de Israel, está en 1 Samuel 8. Eh, a- en el momento en que se hace allí en 1 Samuel 8, en el momento en que se expresa o que el pueblo de Israel expresa que quiere tener rey, estamos hablando de una sociedad tribal. No estaba todos juntos. Existían las tribus de Israel, cada quien se gobernaba como quería, no estaban unidas. Sí había líderes, jueces, ancianos, profetas, pero no había un líder, no había un rey permanente. Entonces, llega un momento por influencia también el contacto con otras culturas, que el pueblo se acerca al profeta Samuel y le dice, oye, haznos y constituye un rey que nos juzgue como tienen las demás naciones. Fíjense ustedes el criterio, porque eso es un criterio político religioso. Y ese criterio puede seguir operando todavía hoy de formas distintas. Pero esa petición está en 1 Samuel 8:5. Parece una petición razonable. Los pueblos vecinos tenían reyes, los reyes daban estabilidad militar, podían dictar reyes y hacer constituciones, por decirlo de alguna manera. Los reyes ofrecían una cierta seguridad frente a los enemigos y, sin embargo, cuando le hacen la pregunta, o más bien la petición al profeta Samuel, no le agrada nada. Ahora uno puede decir, bueno, es que Samuel era el que partía el queso ahí, ¿no?
era como el líder, el que decidía, la voz de Dios que hablaba, pero independientemente de lo que pudo haber sentido Samuel como ser humano, también está la pregunta, ¿por qué Dios parece reaccionar con tanta preocupación? Y la respuesta del texto es sorprendente. Dios le dice a Samuel, no te han desechado a ti. O sea, tú estás ahí presente, tú eres líder, tú eres mi voz, pero no te están rechazando a ti, me están rechazando a ti, a mí. Con esa petición no se habían dado cuenta, porque hasta entonces no se habría hablado del reino de Dios. Hasta entonces la categoría reino entre el pueblo de Israel no existía, es decir, no existía como parte de su vivencia como nación. Y entonces surge de parte de Dios que Él estaba reinando, pero ellos no lo sabían. Pero al momento de decir lo que están rechazando, dice Dios, es que yo reine. Por primera vez aquí en el texto aparece una tensión que va a recorrer toda la Biblia. La tensión entre el gobierno de Dios y los sistemas humanos de poder. Hago un paréntesis aquí, por aquí se oye un ruido, me parece que alguien tiene su micrófono abierto, si puede revisarlo por favor y cerrarlo, gracias. Entonces, el problema no es simplemente tener un rey, es qué significa tener un rey. ¿Sí? Ese es el problema, o sea, no es que tengamos un presidente, un gobernador, no, ¿qué significa tener eso? Qué suele ocurrir cuando el poder se concentra en una persona? Ahora, fíjense lo que les va a decir Samuel cuando les advierte lo que va a pasar. Les dice, a ver, piénsenlo porque si tenemos un rey aquí, va a tomar a sus hijos para sus ejércitos, va a tomar a sus hijas para su servicio, va a tomar sus tierras, va a tomar sus cosechas, las va a administrar él, va a tomar impuestos, va a tomar recursos. Y esa palabra tomar se repite una y otra vez. Es decir, ya no van a administrar lo que ustedes tienen. Va a llegar ese rey y lo va a administrar. Les va a pedir cuentas, digamos, va a sacar algo de ahí. Y esa es una crítica extraordinariamente realista del poder político. No porque todo gobernante sea perverso, sino porque cuando ya una nación se organiza de determinada manera o ya tiene un sistema en donde hay una administración pública, pues necesariamente va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque el poder tiende a servirse a sí mismo. Es parte y es fundamental de una sociedad y cómo se administra. Entonces, eso es la primera ficción que nosotros vemos en la Biblia y podríamos hacernos esta pregunta. Cuando observamos la historia humana, incluida la historia de México, ¿qué tan vigente sigue siendo la advertencia de Samuel? O sea, ¿qué se sigue tomando de nosotros? ¿Qué se sigue tomando del pueblo de Israel? Por otro lado, ¿qué esperaba? Perdón, ¿qué se sigue tomando del pueblo de México? Por otro lado, ¿qué esperaba realmente Israel encontrar en un rey? Incluso uno puede preguntarse, bueno, ¿qué espera la gente? ¿Qué seguirá esperando encontrar en el presidente y en este caso en la presidenta? ¿Qué suele esperar cualquier sociedad cuando deposita su esperanza en los gobernantes? Bien, vamos al bloque 2. Esta es nuestra pregunta guía. Si los reyes y los imperios producen injusticia,
la pregunta sería, ¿cómo sería una sociedad gobernada por Dios? En la realidad concreta, no, no fantasías, no, no, de veras. Vamos ahora a ver pues lo que se buscó hacer a ese nivel de nación. Y no podemos abarcar todo lo que significa y toda la estructura que construyó Israel para administrar gobierno, considerando que Dios estaba ahí. Pero vamos a ver algo importante. Los profetas tenían una tarea muy importante. Normalmente pensamos en un profeta como alguien que ve el futuro. No tiene nada que ver con eso. Eso ya es una idea nuestra. Cuando los leemos con atención, lo que hacen los profetas es que ellos observan la realidad sociopolítica religiosa de su tiempo y la critican, la analizan y la critican. Y no solamente la analizan y la critican con ciertos criterios sociológicos, políticos o religiosos, sino también desde la perspectiva del espíritu de Yahvé. Entonces, no son simples analistas políticos, están involucrados personalmente en lo que dicen. ¿Sí? Entonces, miran la vida cotidiana, miran los tribunales, miran los templos, miran a los sacerdotes, miran los mercados, miran los palacios, miran las calles y están viendo, a ver, esta sociedad es la que Yahvé desea, es la que Dios quiere. Y claro, la respuesta es no. Por eso, gran parte de la predicación profética no trata sobre doctrina, no están hablando del cielo, no están hablando de otra vida, están hablando de la vida humana, en donde Dios tendría que interceder y Dios tendría que tener un peso enorme. Están hablando del abuso del poder, hablan de la corrupción. Ustedes leen a los profetas y son particularmente duros con los que alteran las pesas, por ejemplo. Y uno podría pensar cómo les iría aquí a los comerciantes que hacen eso con los profetas. Hablan de la explotación de los débiles, hablan de la desigualdad, hablan de la mentira convertida en sistema. Por ejemplo, oigan a Amós, o sea, Amós no era sacerdote, no era pastor, no era ni político, no era de la corte real, era un pastor, alguien que cultivaba sicómoros, ¿no? Un hombre común y corriente, pero era crítico, observaba la realidad de su tiempo y él observó la prosperidad del reino del norte, que era el que administraba el tiempo en el que él vivía, y vio algo que muchos preferían no ver. Y entonces él veía cómo se acumulaba la riqueza y cómo estos que la acumulaban aplastaban a otros y cómo el sistema mismo aplastaba a la gente. Y entonces él escribe, y escribe consumido, digamos, o desde la fuerza del espíritu de Yahvé, de Dios. Y dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes pecados. Afligís al justo, recibís soborno, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Fíjense, fuerte. Lo interesante es que el problema no era simplemente moral, era estructural. Estamos hablando del sistema de justicia.
de Israel en ese momento. Estamos hablando de las instituciones destinadas a producir justicia y que en su momento estaban en realidad produciendo injusticia. Ese texto se puede decir hoy tranquilamente. Por eso Amós pronuncia una de las frases más tremendas, ¿no?, que se hayan escrito en la literatura profética, que dice Amós 5:24, que fluya el derecho como las aguas y la justicia como una torre permanente. Derecho y justicia. La Biblia va a usar muchas veces, más de lo que nosotros ni siquiera pudiéramos pensar, está ahí este, en la Biblia, estas dos palabras, derecho y justicia. Y ahí las tienen en hebreo, mishpat y sedaká. Y no simplemente significa castigo, no simplemente significa sentencia judicial en el caso de mishpat. Estamos hablando de una palabra que se refiere al orden justo de una comunidad más allá de sus leyes, ¿sí? No una cuestión simplemente jurídica, es que las personas en la calle eran justas. De eso se trata, es un término muy amplio. Es que una persona en una tienda, si va a pesar 1 kilo de arroz, tiene que ser justo y tiene que pesarlo como es. Si es 1 kilo, es 1 kilo. Se refiere a la capacidad de una sociedad para proteger incluso a las personas vulnerables. Hasta allá llega esa palabra mishpat. De hecho, se puede hacer un curso solo con esas dos palabras. Se usan muchísimo. La otra es acá, recto, rectitud, no simplemente rectitud individual, tiene una dimensión social. Describe las relaciones correctas entre las personas y se refiere mucho a personas íntegras, honestas. Es la palabra que se usa para llamar a alguien justo, ¿sí? De hecho, la justificación tiene que ver con esto. Nosotros lo usamos en términos teológicos que por venir del siglo XVI y no se entendían muchas cosas, se armó ahí el contenido sin considerar todo lo que podrías, o más bien no lo que podría, todo lo que significa esta palabra en el hebreo. Y ahí hay una idea fundamental para nuestro curso. Cuando los profetas soñaban, digamos, por decirlo de alguna manera, anhelaban que Dios reinara, no estaban únicamente pensando en experiencias religiosas. Están pensando en una sociedad distinta. Están pensando en una sociedad donde el Mishpat y el Sedaká pudieran correr libremente, una sociedad en donde Dios reine, justamente. Ahora, por ejemplo, tenemos también al profeta Isaías. Isaías también habla de esto desde el principio, ataca particularmente a los sacerdotes. También habla de los poderosos que acumulan tierras y recursos. Incluso hay una frase allí en Isaías 5:8 que dice, ay de los que juntan casa con casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. O sea, terratenientes que le quitan la tierra a los demás, las van juntando y se quedan con ella. La crítica que hace Isaías es sorprendentemente concreta, y como es hay más. No se dirige, no está hablando de mala doctrina, está hablando contra una economía que expulsa a otros para enriquecerse unos cuantos. Miqueas también es un profeta que habla sobre eso, de hecho todos los profetas, pero
Miqueas resume la voluntad divina en una frase que todavía atraviesa los siglos y nos llega hasta hoy. Y dice Miqueas 6:8, ya te he mostrado, ser humano, ya te he dicho lo que hay que hacer, lo que es bueno, lo que es lo que el Señor demanda de ti. Y dice, solamente practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Y cuando está diciendo eso, no está diciendo, sé buena persona, no te metas en problemas, ¿sí? Asiste a tu iglesia, no está diciendo eso. Está hablando de comprométete con la justicia en tu sociedad. Ahora, hay que notar algo importante. Los profetas no están ofreciendo un programa político detallado. No están redactando constituciones políticas. No están describiendo modelos económicos completos. Están haciendo algo diferente si se dan cuenta. Están ofreciendo criterios, están ofreciendo una visión, están ofreciendo preguntas, vamos a decir, horizontes, una manera de ver y vivir la sociedad desde la cual se va a evaluar cualquier forma de poder, cualquiera, cualquier forma de organización. Y quizás podemos aquí empezar a vislumbrar algo que más tarde será decisivo para Jesús. La esperanza del reino de Dios no nació como el deseo de fundar una nueva religión. Nació como el anhelo de una realidad humana distinta, una realidad donde la justicia no fuera excepción. Por eso una de sus frases es, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. La justicia en el reino es lo principal. ¿Sí? Y se entiende incluso con esa sola frase que quien administra el poder, el que es capaz de hacer justicia desde la institución, tendría que hacerla y tendría que estar al servicio de la vida. Entonces, una pregunta para reflexión: si Amós, Isaías o Miqueas caminaran hoy por nuestras calles, observadores como eran, ¿qué les llamaría la atención? ¿Qué denunciarían? Y si fuéramos con ellos, ¿los apoyaríamos o les dijeron, no, 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 cálmate, cálmate, no te metas en broncas? ¿Sí? ¿Los dejaríamos solos o los apoyaríamos? ¿Y qué señales buscarían para reconocer que Dios sigue actuando en medio de la historia? Vamos con el bloque 3. Nuestra pregunta guía aquí. ¿Qué ocurrió con la esperanza del reino cuando la realidad parecía desmentirla una y otra vez? Y aquí entramos en una realidad muy concreta. ¿Es fácil vivir en justicia? ¿Le fue fácil vivir en justicia a Israel? ¿Fue fácil hacer justicia, la justicia que Dios quería que hiciera, la justicia que los profetas proclamaban? Porque por un lado Israel descubrió los peligros de depositar toda su esperanza en los reyes humanos. Una y otra vez los reyes los defraudaron. Por muy buenas cosas que consiguieron, la verdad es que ni uno se escapa a cosas que hicieron mal. Son pocos los que realmente se les puede reconocer un trabajo importante en términos de justicia social o justicia para todos en el término más amplio de lo que significa la palabra hebrea justicia. Y entonces los profetas comenzaron
pues imaginar una sociedad distinta, ya lo había dicho eso, pero lo que quiero decir es que esa idea eh, presentó una dificultad enorme. Y aquí uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué ocurre cuando la historia parece avanzar exactamente en la dirección contraria? ¿Qué ocurre cuando la injusticia continúa? ¿Qué ocurre cuando los imperios siguen dominando? ¿Qué ocurre cuando las promesas, pues parece que no se cumplen? ¿No? Porque esas preguntas no solamente son del pasado, son de hoy también, ¿sí? Doracelia está tratando de entrar. ¿Y no puede entrar? Es lo que no A sé, ver, le pasé el link y está tratando de entrar. espero que logre entrar porque está abierta, no tiene candado la sesión. Bien, Okay. sigamos. Entonces, esto es una cosa que en el caso del pueblo de Israel, estas preguntas que les acabo de hacer fueron muy fuertes. ¿Por qué? Sí, pero igual ya que salga, pues pide tú que te ayuden a bañarla. Sí. A ver, bueno, continúo. Les decía yo, si pueden apagar su micrófono, por favor. Gracias. Bueno, les decía, estas preguntas que todavía nos podemos hacer hoy, para Israel fueron una cosa muy fuerte. ¿Por qué? Porque Israel tuvo encima a imperios diversos, uno tras otro. Primero Asiria, después Babilonia, luego Persia, luego Grecia y finalmente Roma, que es el imperio que está cuando aparece Juan el Bautista y Jesús. Y cada imperio hizo lo suyo. Cada imperio trajo su propio ejército, tra- trajo su propia manera de cobrar impuestos, su manera de administrar los servicios públicos y también además cada imperio trajo su visión del mundo. Y entonces cada uno causó la misma impresión. ¿Quién gobierna? ¿Dios o los imperios? Y esa misma pregunta nos podemos hacer hoy. En la realidad concreta, ¿quién gobierna? ¿Dios o los imperios de este mundo? Y para el caso del pueblo de Israel, la experiencia que pasó con el exilio fue traumática. ¿Por qué? Porque Jerusalén, que era su capital, fue destruida. El templo fue incendiado. La dinastía davídica desapareció. De hecho, el reinado colapsó. Miles de personas fueron deportadas. Todo aquello que parecía que garantizaba la identidad del pueblo, todo aquello que parecía que Dios reinaba, se vino abajo. Pero hay algo importante. La esperanza de que Dios reinara no murió, se transformó, cambió. Los profetas comenzaron a anunciar que Dios mismo iba a actuar eh, directamente en el pueblo, directamente en la sociedad. Y uno de los textos, digamos que más bellos en ese sentido, está en Isaías 52:7, en donde el profeta se imagina a un mensajero que corre por las montañas anunciando una noticia extraordinaria, y entonces describió qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias. Y más adelante dice, tu Dios reina. Que ahí ya estamos hablando de la esperanza
que el profeta quiere imprimir en los deportados, en los que perdieron todo. Y entonces se trata de anunciar que incluso esos poderes tan terribles que destruyen todo a su paso, que dejan a las familias sin tierra, sin casa, sin religión, sin nada, o sea, en medio de una devastación tremenda, el profeta dice, no te rindas, Dios reina. Entonces, el reino, ese es parte de lo que hay detrás, digamos, de lo que el pueblo o el judaísmo, en el tiempo de Jesús, estaba esperando. Y entre los últimos profetas y la aparición de Juan Bautista, sí hubo varios años. Y en ese tiempo se fue, vamos a decir, fue tomando cuerpo, fue tomando nueva forma incluso la esperanza del reino de Dios. Fue cambiando, fue modificándose, se fue llenando de imágenes, de expectativas, de sueños diversos. De tal manera que cuando llega, y este es uno de los momentos decisivos, que llega el dominio griego y aparece en el siglo II antes de Cristo el rey Seleucida Antonio IV Epífanes, que hizo cosas brutales y trató de imponer costumbres y prácticas religiosas griegas sobre la población judía. Ese fue uno de los mayores sufrimientos por los que pasó el pueblo judío, a tal punto que este hombre incluso sacrificó un cerdo en el altar, en el lugar santísimo. Imagínense ustedes lo que puede significar eso. Y muchos dijeron, bueno, ahora sí, Israel se perdió. Luego vienen los macabeos, pelean y por un momento parece que van a recuperar la libertad mediante la resistencia armada, pero no lo logran. Y eso deja una huella muy profunda en la imaginación colectiva. Y entonces, de repente dicen, bueno, entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué significa la restauración política de Israel? O sea, se puede vivir sin poderes extranjeros encima. Va a llegar un momento en que se puedan expulsar o no. Y entonces se comenzó a desarrollar otra forma de esperanza, una esperanza menos centrada en la acción humana y más centrada en la intervención decisiva de Dios. Y uno de los textos que va a aparecer en este contexto, sí, es el libro de Daniel, justamente. Y Daniel contempla a los grandes imperios y los representa como bestias. Y los ve como imperios violentos, poderosos, aparentemente invencibles. Pero uno de los grandes, vamos a decir, temas de Daniel es que estas bestias no tendrán la última palabra. Y entonces uno de sus textos más significativos es Daniel 7:27, donde dice, el reino, el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Fíjense bien, es un mensaje tremendo porque ya no es que los imperios tengan el poder, el reino, el dominio, sino los santos, los elegidos de Dios. Y aquí entonces la esperanza adquiere esta dimensión del reino, no estaba antes, apenas aparece unos siglos antes de Cristo. Y no se trataba simplemente de mejorar las cosas, se trataba de que se anunciaba el fin de los poderes que producen opresión. Se trata de una intervención definitiva de Dios. Ahora, cuando llegamos al tiempo de Juan el Bautista, encontramos diversas maneras de imaginar el reino, porque eso no se queda ahí, todavía pasan un par de siglos.
Y hay quienes esperan un nuevo David, otros esperan a un Mesías que libere, otros esperan que Roma sea derrotado, otros esperan que esta alusión a los santos traiga como una especie de purificación de Israel, otros esperan que va a llegar el juicio final de Dios y algunos otros hacen una mezcla de todas esas cosas. Y, en fin, hay expectativas de todo tipo cuando aparece la expresión reino de Dios en el tiempo de Jesús dicha por Juan el Bautista. Ya estaba esa expresión cargada de significado. No era una expresión vacía, no era eh, algo que no se esperaba, ya se esperaba, era una expectativa histórica, era una manera de afirmar que la justicia, los imperios, la opresión no tendrían la última palabra. Por lo menos eso era claro, no van a vencer los imperios. Entonces, cuando Juan Bautista aparece en el desierto proclamando arrepentidos porque el reino de los cielos es cercado, como leemos en Mateo 3:2, uno no puede imaginar todo lo que causó en los oyentes, pero lo que sí podemos saber es que no se preguntaron de qué está hablando, qué es el reino. ¿Por qué no? Porque era un término que todo mundo usaba, un término cotidiano, un término cargado de significado. Aquí la pregunta es más bien, bueno, ¿y cómo va a llegar eso? ¿Cómo sabremos el momento? Ha comenzado finalmente aquello que nuestros padres esperaron durante tantos siglos y cómo lo vamos a ver. Entonces, esto es decisivo para nuestro estudio, porque cuando leemos a Juan Bautista parece que comparte muchas de las expectativas de su tiempo. De hecho, el mensaje de Juan sí comparte varias de las ideas que había sobre el reino de Dios. Uno analiza su lenguaje y por lo menos una de las cosas, ya la mentalidad apocalíptica estaba instaurada en la cultura judía. Ya por lo menos ya tenía 100 años de estarse pensando en términos apocalípticos, ¿no? Y entonces y Juan el Bautista habla en estos términos del reino, como en términos de urgencia. Ya está hablando también de juicio. Su mensaje está lleno de imágenes de separación entre justos e injustos. Habla del hacha que ya está así lista para cortar la raíz de los árboles y el aventador ya está en la mano y la cosecha ya está por comenzar. Entonces, ese es un lenguaje apocalíptico, es un lenguaje que ya habla de juicio. Juan no redefine o no le da otra definición a la esperanza del reino. Toma de las ideas que ya hay y las empieza a decir. Y anuncia que el momento del reino ya está por cumplirse. Y precisamente por eso, entonces nos hacemos esta pregunta. Cuando Jesús llega y retoma esa expresión, que es Juan el Bautista el primero que la usa, aunque no es una idea original suya, ya viene de tiempo atrás, ¿está diciendo exactamente lo mismo? ¿O está viendo algo que los demás todavía no alcanzan a entender? Vamos al bloque 4. Aquí la pregunta es, si Dios reina, ya de veras, que no sea una idea religiosa, ¿cómo podríamos darnos cuenta? Entonces, después de recorrer la historia de Israel, los profetas, los imperios y todo lo que hemos visto, llegamos a esta pregunta fundamental. Cuando los judíos
hablaban del reino de Dios, ¿qué es lo que esperaban ver? Porque ellos, es un criterio sociopolítico religioso, es un criterio real dentro de su realidad concreta. No es una cosa abstracta ni celestial siquiera. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Quizá una de las reacciones sería pensar en instituciones, un nuevo gobierno, una nueva manera de administrar los recursos de un país, nuevas leyes, nuevas autoridades, autoridades que no sean corruptas, ¿no? Nuevas estructuras de poder. Pero cuando observamos los textos bíblicos, descubrimos algo sorprendente. La Biblia no describe el reino de Dios mediante instituciones. Más bien lo que describe son cosas que le ocurren a las personas. Y eso es algo que sí viene de los profetas. Cuando hablan, por ejemplo, de que Dios reina, no describen palacios, no describen burocracias, no describen sistemas administrativos. Lo que describen es una transformación de la vida humana. Por ejemplo, Isaías dice, entonces, es decir, cuando Dios reine, se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos serán abiertos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Fíjense lo que sucede. Isaías no está hablando de una constitución política nueva para el judaísmo. Está hablando de personas que recuperan la vida, ¿sí? Luego, consideremos los salmos. Uno de los salmos. Cuando se celebra el reinado de Dios, aparecen imágenes ahí de justicia, liberación. Estamos en el Salmo 146, el versículo 7 dice, hace justicia a los oprimidos. Sí, Jehová reina. ¿Cómo reina? ¿Con instituciones? ¿Con nuevas leyes? No, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, libera a los cautivos. Versículo 8 continúa y dice, abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos. Noten ustedes el patrón. La pregunta no es quién ocupa el trono. La pregunta es qué está ocurriendo con las personas bajo el reinado de Dios. Ahora, dicho de otra manera, el reino de Dios se reconoce menos por sus estructuras y más por sus efectos, menos por los discursos y más por la vida que produce, menos por las declaraciones y más por las transformaciones que genera. Y esto nos ayuda a comprender algo muy importante, porque además no está hablando de gente de iglesia, porque ni existía, está hablando de gente en la sociedad, gente concreta, que vive en una sociedad. Cuando Israel esperaba el reino de Dios, no esperaba únicamente un cambio de gobierno, esperaba un cambio de realidad. Esperaba que la injusticia dejara de parecer normal. Esperaba que los excluidos recuperaran dignidad. Esperaba que los pobres recibieran buenas noticias, que la vida pudiera florecer allí donde solo había sufrimiento, abuso, etcétera. Por eso resulta tan difícil encerrar el reino de Dios en una definición. De hecho, Jesús nunca lo define. No van a encontrar ustedes una manera de definir el reino de Dios en Jesús, porque no lo define, porque no es una teoría, no aparece como una especie de dogma o de doctrina que haya que enseñar.
aparece como una experiencia que hay que vivir, aparece como algo que comienza a sanar la realidad y a transformarla, toda la realidad humana. Y en términos reales, ¿no? Comienza donde alguien se libera, donde hay vida. ¿Sí? Y aquí, con ese trasfondo, vamos llegando al umbral mismo de los evangelios. Y después de siglos esperando el reinado de Dios, pues aparece Juan el Bautista, como ya dije, anunciando que está cerca. ¿Y qué quiere decir que está cerca? Eso lo vamos a ver la próxima vez. Pero aparece también Jesús proclamando esa esperanza. Pero aquí ya hemos hablado de algo que nos va a ayudar a entender mejor. Ya sabemos algo que nos eh, va a ayudar a escuchar a Jesús mejor. Cuando Jesús habla del reino de Dios, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿está fundando una institución? ¿Qué institución está formando? No. ¿Está enseñando una doctrina? No. La pregunta es, ¿qué está ocurriendo con las personas? ¿Está pasando algo concreto con las personas porque Dios está reinando? Esa es la pregunta. ¿Quién le está cambiando la vida a las personas realmente en la sociedad? Porque los signos del reino es transformación de la vida de las personas en la sociedad. ¿Qué clase de vida se está dando? Esa va a ser nuestra, vamos a decir, nuestra tarea para la próxima sesión. Entonces, pregunta para la semana que les dejo aquí para que ustedes la reflexionen durante los próximos días. Yo les invito a mirar la realidad donde viven ustedes con una pregunta sencilla. ¿Qué está ocurriendo con los seres humanos? Y cuando escuchen una noticia, cuando vean o se enteren de una decisión política, cuando observen una práctica religiosa, cuando hablen de economía o escuchen hablar a alguien de economía, de educación, de seguridad, de justicia, intenten mirar más allá de los discursos y pregúntense qué está ocurriendo con la gente concreta en términos económicos, educativos, de seguridad. ¿Quién está realmente saliendo beneficiado con todas esas decisiones que se hacen? ¿Quién está quedando fuera de las decisiones? ¿A quién se está favoreciendo? ¿Quién está pagando el costo? ¿Qué personas concretas están sufriendo por esas decisiones? ¿Qué estamos normalizando dentro de todas esas decisiones que se están haciendo? Y quizás una última pregunta. Si los profetas caminaran hoy por nuestras calles y vieran lo que pasa en nuestra sociedad, ¿qué pensarían? ¿Pensarían que Dios sigue actuando entre nosotros? Si vieran lo que pasa en México, dirían, ah, sí, Dios sí está actuando en México. Eh, o ¿qué les haría pensar y dirían, wow, no, en México todavía hay algo profundamente roto? Bueno, la próxima semana intentaremos descubrir cómo respondió Jesús a preguntas muy parecidas cuando comenzó a anunciar el reino de Dios. Pues hasta aquí, muchas gracias. Eh, ya les estaré compartiendo las diapositivas. Y ahora, pues dejo un espacio para que
que gustan ustedes comentar, compartir, preguntar, lo que ustedes gusten. Adelante, los escucho. Cecilia tiene levantada la mano, adelante. A mí me llama la atención eso de que piden un rey, los judíos le piden a Samuel un rey. En parte yo siento que se escudaron en que los hijos de Samuel, que eran también jueces, pues se volvieron corruptos, o sea, se alejaron de Dios y estaban ahora sí que juzgando para su propio peculio, ¿no? O sea, en parte entiendo que digan, oye, pues si esa es la forma de gobernar, pues como que no. Pero también me remonta a la época de Elí. Los hijos de Elí estaban también haciendo lo mismo en el templo y Elí pues ya estaba viejito, ¿no? Pero le dice a Samuel, Dios le habla a Samuel y le dice a Elí que sus hijos están mal y todo eso, y bueno, de algún modo, pues eso se arregla, ¿no? No, los quita a ellos y después surge la figura de Samuel, ¿no? Y me imagino que de algunos otros sacerdotes que sí fueron celosos de llevarla, pues así como Dios quería, ¿no? Pero cuando a Samuel le dicen, oye, tus hijos están siendo corruptos, etcétera, y pues sí, o sea, Samuel se preocupa, pero el pueblo está pidiendo un rey, o sea, como que agarraron de excusa que los hijos eran corruptos. Me da la impresión de que debieron haberle dicho a Samuel, oye, tus hijos la están regando, pero tú eres nuestro profeta o nuestro enlace con Dios, pídele a Dios que nos oriente qué se debe hacer, ¿no? Algo así me imagino. Bueno, el asunto es, aquí estamos tocando una tensión muy importante, que normalmente no se habla de ella, pero es que ustedes pueden leer la Biblia y uno quiere pensar y se esfuerza uno por pensar que Dios está haciendo lo que quiere y está gobernando. Pero el hecho es que si ustedes leen los textos con honestidad, vamos a encontrar siempre que hay una tensión. Dios está allí presente, pero al mismo tiempo alguien va a echar a perder algo. Alguien va a echar a perder el gobierno del momento. Y tan no le hacen caso a Dios, que al final todo el sistema monárquico de Israel se viene abajo. A uno le gusta pensar que Dios tiene el control, pero uno dice, no, es que Dios tiene el control, Dios reina. Y asociamos eso con control, pero no es la imagen que hay en la Biblia, si se dan cuenta. Siempre hay una tensión. O sea, Dios quiere que se hagan las cosas de determinada manera. Surgen personas que dicen, a ver, las cosas se tienen que hacer así. Lo que importa es esto. Pero eso se escucha históricamente, y aún todavía hoy, se escucha solo en determinado tiempo. Después surge algo, alguien ya hizo una cosa, y entonces ya se va echando a perder. Y eso pasa en donde sea. Uno puede pensar, por ejemplo, que llega un buen sacerdote. Por ejemplo, recuerdo yo mucho, cuando yo estaba dando clases en secundaria, había una maestra que daba inglés y ella iba a una iglesia católica que estaba por ahí cerca
y me platicaba, ¿no? Ella sabía que yo era creyente, etcétera. Y entonces me platicaba, dice, luego el sacerdote tiene lleno en la iglesia, sí, pero es que da unas predicaciones bien potentes, dice, hasta hay gente afuera, dice, por Dios, sí, pero ¿qué pasó? Después me contó. ¿Mm? Llegaron las autoridades eclesiásticas, lo quitaron porque les parecía que era demasiado revolucionario lo que estaba diciendo, aunque era muy evangélico, y lo quitaron. ¿Y qué pasó? La iglesia se quedó vacía. Es decir, sí, alguien llega y dice, yo, esto es lo que Dios quiere, y la gente conecta con eso y empieza a cambiar, y parece que Dios reina, y al mismo tiempo, después, se diluye. La pregunta que yo les estoy diciendo es, cómo vemos eso? O sea, ¿cómo hacemos esa afirmación, las gentes que tenemos fe, con todo y esa realidad? Porque lo que tiene que cambiar es cómo entendemos eso. Y eso está en el Evangelio. O sea, cuando Jesús... Lo que pasa es que como no le hacemos caso al concepto, allí hay un concepto que es el reino de Dios y Jesús lo maneja y se mueve con ese concepto, pero como no le hacemos caso a eso, entonces no entendemos de qué está hablando bien del todo. Entendemos que está proponiendo algo bueno que nos puede ayudar, que nos puede salvar, que nos puede transformar la vida, pero cómo lo usa dentro de toda esa estructura a la que él llama el reino de Dios. Porque si hace una afirmación de que Dios reina, pero también dice, a ver, el reino de Dios, lo primero que hay que buscar es la justicia, no el amor. Que luego dice, no, nosotros los creyentes no nos centramos en el amor, ¿no? A ver, Jesús no se está centrando en el amor. Sí, el amor tiene un lugar dentro del reino de Dios. Pero lo primerito, lo que él dice, lo primero que hay que buscar en el reino es la justicia. Lo demás viene por añadidura. Y ahí diríamos, incluso el amor entra después, ¿no? Pero nosotros ya cambiamos eso. Ya nuestra predicación se fue por otro lado. ¿Cómo maneja el reino de Dios? Pues es parte de lo que nosotros vamos a tratar de ver en este tiempo, ¿no? En estas sesiones. No sé si me explico. El punto, sí, el punto es, pudo haber pasado un montón de cosas con Samuel, los hijos y todo eso que van echando a perder la administración de lo que había en ese momento con el pueblo de Israel. Pero hay algo todavía más complejo. Cómo Dios actúa ahí, en eso que se cae. Surge otra cosa, se vuelve a caer. Y así se va, ¿no? Y uno dice, ¿y hoy? ¿Reina o no reina? ¿Cómo le hacemos para verlo? Y hemos visto algunas pistas, pero bueno, vamos a seguir trabajando sobre eso. ¿Alguna otra cosa que quieran decir? Les hago preguntas complicadas, ¿verdad? Bastante. Sí, Porque a mí de adelante, repente... pastora. Ah, Pastora. Perdón. Sí. Sí, bueno, quiero hacer mención de que sí, efectivamente, cuando los profetas hablan en el Antiguo Testamento y cuando también, pues la mayor parte de nosotros se nos enseñó la historia de los reyes, pues se nos enseñó de una manera como un tanto romántica, ¿no? Porque se nos habló de David, bueno, de Saúl, empezando por Saúl, luego de David, y como que lo vemos como el joven ideal que todos quisieran ser, de Salomón igual, ¿no? Pues que fue muy sabio y así, pero pues no se nos dice, por ejemplo, que a raíz de cómo gobernaban ellos,
que el reino se dividió en dos, ¿no? Precisamente por su mal gobierno. Ujú. Y es algo que, pues a lo mejor nosotros como personas individualmente no nos ponemos a profundizar en todos esos detalles que realmente hicieron o que llevaron al pueblo a una decadencia en todos los sentidos, social, económica, política y religiosa, porque de los profetas de los cuales usted nos estaba mencionando ahorita, todos ellos hacen la misma denuncia, la pobreza, ahora sí que digamos extrema del pueblo y la opulencia en el otro lado, ¿no? Ujú. Dice que algunos hasta casas de mármol tenían, ¿no? Y otros que no tenían ni dónde resguardarse. Entonces, estos contrastes de lo que existió y que se empezó a dar en la época de los reyes y del hecho de que ellos querían tener rey, pues a mí más bien me parece que así como nos sucede a nosotros en la actualidad, queremos imitar lo que otros hacen o tienen. Y entonces eso es lo que surge, ¿no? Ven a las otras naciones y ellos dicen queremos ser igual que ellos, aún bajo la advertencia que se les hizo, lo que Ujú. podía suceder, pero pues ahora sí que se empeñaron en esa, diría yo, necedad, y pues cuando uno desobedece, vienen las consecuencias. Porque lo mismo pasó igual cuando, o sea, antes cuando tuvieron los jueces, que dice, se levantaba un juez y todo iba bien, pero el juez ya no estaba y cada quien hacía lo que se le daba, perdón, su reverenda gana. Sí, Entonces, bueno, sí, sí, la entonces verdad. yo veo que así somos, o sea, mientras alguien nos gobierna, o sentimos que alguien nos observa incluso, en este caso refiriéndonos a una divinidad, entonces caminamos o tratamos de caminar derechos, pero cuando no tenemos ese gobierno o esa idea de que alguien nos ve, nos vigila, entonces hacemos lo que se nos da la gana. Y yo veo que eso pasaba con el pueblo de Israel una y otra vez, y sigue pasando no solo con el pueblo de Israel. En mi idea, yo pienso que Israel solo es un botón de muestra para lo que es la humanidad en general. Y eso es lo que marca al ser humano desde que existe hasta ahora. Y que si Dios gobierna, usted mencionó Daniel y pues es el libro que estamos estudiando. Y aunque ahí vemos que los gobiernos o las potencias que han existido han tenido un fin, así como surgieron y terminaron, ¿no? Ahí está Babilonia, los medopersas, los griegos, Roma. Y hasta hoy, pues sí, la pregunta que a mí me causó más inquietud es esta de que qué espera México, ¿no? Creyendo en una persona. Y viene a mi mente cuando la palabra nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo creo que el cambio del reino de Dios en nuestra vida ocurre cuando cada uno de nosotros cambiamos. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nosotros y a través de nosotros, pues eso repercute grandemente en los que nos rodean. Eso es lo que creo. Gracias, pastora. Sí, en principio uno tiene que cambiar y también uno tiene que preguntarse hasta dónde podría tener efecto mi cambio, porque uno puede decir, ¿piensa usted en Jesús? Era una persona diferente. Sí, pero hasta dónde logró cambiar algo en la realidad concreta, porque al final lo mataron. Y después sus seguidores ya cambiaron muchas cosas.
Y entonces uno dice, bueno, ¿qué estamos haciendo con la fe, en realidad? Ya de veras, o sea, no romanticemos, como dice la pastora, sino de veras, o sea, ¿qué hacemos con la fe? Y por qué no funciona del todo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no estamos viendo? Sí, sí, sí. Yo siento, o sea, Jesús cambió vidas concretas. Ujú. O sea, no cambió un sistema, ¿No? cambió vidas concretas. Ujú. Y esas vidas concretas impactaron en familias, impactaron en vecinos, o sea, de ahí se fue extendiendo, digamos, pero siempre cambió vidas concretas. Y, pero no solo transformó esas vidas, nada más así de que te sano, te salvo, no. También movió de alguna manera estructuras, aunque a lo mejor por eso, o sea, lo trataban de evadirlo, de atraparlo o lo que sea, pero por ejemplo con los cambistas en el templo eran acciones concretas para señalar lo mal que estaban, o sea, situaciones así de en donde se metió en la política, en la religión, en la sociedad, en todas las áreas del ser humano, de su organización, de su ciudad, etcétera. Nosotros en la actualidad, pues intentamos llegar a la gente, tocar a una, hablar a otra, pero nunca nos metemos en esas situaciones concretas de política, de sociedad, o sea, no siempre reducimos la fe o el actuar de nuestra fe a la iglesia o algún vecino o alguna actividad social que hacemos afuera del templo, pero así como hoy fuimos a entregar tortas al hospital y medio le hablamos a algunas personas, pero, o sea, no hacemos por modificar situaciones como hizo Jesús, que llegaba y cuestionaba y o sea, todo lo que él abarcó no lo hacemos. En ese sentido decimos, pues es que ya se separó o sea, está lo laico y lo religioso, ¿no? Y en eso nos escudamos. O sea, Jesús no hizo eso. O sea, la iglesia debería estar haciendo lo que Jesús hizo, pero no lo hacemos. En eso nos hemos vuelto comodinos, ¿no? Bueno, no agrego más, ya la pastora Irma ya dijo un montón de cosas ciertas, se acaba de tocar otro punto importante, pero pues es parte de lo que ha sucedido, ¿no? Dentro de cómo hemos vivido la fe, tiene mucho que ver con la historia, con la institución. O sea, al final de cuentas, sí nos marcó la institucionalización de la iglesia. O sea, sí nos marcó. Constantino ha estado aquí vivo todos estos años. Es verdad eso. Entonces nos cuesta mucho trabajo no ser institucionales. Y vuelvo a repetir, no es que la institución esté mal, que perdió el carácter profético. De hecho, ser profeta da miedo, mucho miedo, porque el profeta no Sí, se pues anda con sus implica cuentos, prácticamente ir a la muerte. implica meterse en Sí, broncas serias. O sea, por eso Jesús también se mete en broncas muy serias, porque es muy provocador. Entonces, y nosotros decimos, no, yo prefiero
mejor me la llevo tranquilo, ¿no? Cuesta trabajo. O sea, sí, sí, sí cuesta trabajo. De hecho, si los cristianos nos propusiéramos hacer cosas realmente por la justicia y todos estuviéramos de acuerdo en hacerlas, yo creo que tuviéramos efectos verdaderamente importantes. A lo mejor problemas al principio, pero habría cambios de alguna naturaleza, ¿no? Pero bien, ese es parte del problema que tenemos los cristianos actuales. Va a ser muy difícil que convenzamos a nadie, a veces hasta a nosotros mismos nos cuesta trabajo, o sea, ¿cómo le hacemos? Es una cosa enorme, porque estamos hablando del gobierno de Dios sobre toda la sociedad. No estoy hablando de si voy al templo o no, no, estoy hablando del gobierno de Dios en la sociedad concreta. De eso estamos hablando, ese es el mensaje de Jesús. ¿Cómo le hago? Es algo que nos rebasa muchísimo, pero sí, como dice la pastora, sí, en principio tengo que cambiar. Y en serio, porque una cosa es más o menos ser buena gente y otra cosa es cambiar sustancialmente, desde dentro y de veras. Ahí es donde cuesta más trabajo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, parece que no. Si no hay nadie más que quiera comentar algo, entonces, pues les agradezco mucho su presencia en este estudio. Espero que pues les quede todavía ganas de seguir. Digo, igual cuando se dice, no, para estar sufriendo con que no creo tan suficientemente bien, mejor ya no le sigo. No, la cuestión es acercarnos al Evangelio. El Evangelio tiene mucha fuerza. Es una cosa tremenda, por eso, y es verdad lo que Pablo decía, ¿no? Es poder de Dios para salvación. O sea, y puede mover muchas cosas cuando se lee lo mejor posible dentro de las herramientas que nos permite la ciencia incluso, para poder leerla desde la espiritualidad misma, lo más acercado al texto, lo más acercado al impacto que pudo haber tenido en sus primeros oyentes, ¿no? Y es impactante. O sea, yo mismo cuando preparo estas cosas y estudio la escritura, digo, no, es una cosa, verdad, impactante. No puede uno quedarse tranquilo. O sea, y eso es así. Y para mí en lo personal, eso es lo que para mí hace profundamente atractivo el Evangelio, porque no me deja tranquilo. No es que no me dé paz, no estoy hablando de eso. Justamente la paz viene de la comprensión de que hay algo que me rebasa. La paz viene de saber que tengo que moverme en una perspectiva que está a mi alcance, que no es para gente perfecta, está a mi alcance, pero que tengo que ser muy comprometido con esa perspectiva y que vale la pena. Vale la pena. Perdón, Sí, mi adelante. último comentario Sí, es que cuando usted dijo de buscar el reino de Dios y hablábamos de un cambio muy profundo, pues se relaciona mucho con se me fue la palabra, pero la transformación que en sí recibimos nosotros, que es dar un giro
en 180 grados, ¿no? Quedar al otro lado. Es esa transformación de la que solo Dios puede hacer en nuestra vida y que no vamos a lograr nosotros con otra cosa. Y ese es el evangelio, o sea, el poder del evangelio que usted está hablando. Usted se sabe bien la palabra, se me fue, pero es ese cambio de ¿La metanoia? metanoia, exactamente. Sí. De eso vamos a Entonces, hablar la próxima semana, sí. bueno, ok. Sí, sí, sí. Sí, pero sí tiene que ver con eso. O sea, que es la primera advertencia de Jesús. Se los vengo a renunciar que Dios reina. Ahora, para entender eso, ustedes tienen que cambiar de mentalidad y de rumbo. ¿No? Es lo primerito que dice. Si no, no van a poder. Y perdón, Sí. también está muy relacionado con el arrepentimiento, porque lo primero que dice antes de la otra frase, dice arrepiéntanse, cuando Bueno, es empieza que a hablar Juan el Bautista, sí, arrepiéntanse. la palabra metanoia se traduce o se ha traducido en las Biblias como arrepiéntanse. Pero yo quito la palabra arrepentir porque luego ya está muy, vamos a decir, muy manoseada por la religión y suena simplemente a me tengo que arrepentir de mis pecados y no está hablando de eso. Por eso prefiero yo decir cambien de mentalidad y de vida, ¿no? Porque metanoia implica eso, ¿sí? Es estar más allá del nous, ¿no? Meta, más allá, y noia, viene la palabra nous en el griego, ¿no? Más allá de lo que sé, no nada más es un arrepentimiento de pecados. Sí lo implica, pero no nada más, y además no está ahí el centro de la palabra. Bueno, lo vemos la próxima semana, ¿no? Para no entretenerlos más. Eso es un tema que vamos a ver la próxima semana. Por ahora, pues muchas gracias. Gracias por su atención y participación y Dios mediante, pues estaremos aquí el próximo lunes, ¿no? Que Dios los bendiga, que descansen, que tengan bella semana y que Dios haga su obra en nosotros. Amén.